¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de, tenemos de frente ya el proceso electoral 2018 y hay muchas incógnitas. Justamente vamos a hablar de una de ellas, AMLO, presidente. Es un texto de José Antonio Crespo, analista, historiador, politólogo, y a quien me da un enorme gusto recibir aquí en Expedientes TVC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Muy Gracias bien. por estar con nosotros. Interesante el título, ¿no? Y yo te preguntaría por qué. ¿Por qué AMLO? Sí, porque en primer lugar es el único candidato que ya está seguro. Desde luego, cuando ya se arreglan los otros candidatos, habrá que analizar qué es lo que proponen, qué es lo que quieren hacer, cómo le quieren hacer. Pero ahorita el único seguro es López Obrador, aunque formalmente no lo sea, e incluso dice que habrá una encuesta para seleccionar al candidato presidencial de Morena, pues ya todo el mundo sabe, desde hace mucho tiempo, es más, desde que se formó el partido Morena, sabíamos quién iba a ser su candidato, ¿no? Eso me da oportunidad justamente para comentar, o sea, este tema de la encuesta de varios aspirantes, se me hace una vacilada, ¿no? Sí, desde luego le quieren dar una barniz de legitimidad, de decir una contienda interna, pero también hay una cuestión práctica, ¿eh? Si tú vas con un solo candidato ya en la precampaña, que dura 2 meses, a partir de diciembre, no te dan un cierto financiamiento. Y además los spots, en los spots oficiales de partido no puede salir ya ningún precandidato. Ya ningún precandidato. Salvo que sea la contienda interna. Entonces, si va más de un precandidato, pueden usar esos spots. Vamos, pues es una cuestión de estrategia, sí, pero el claro, final es el que conocemos todos los mexicanos. Totalmente. Será Andrés Manuel López Obrador, que viene haciendo campaña desde hace 12 años, por lo menos. 12 años, por lo menos, así es. A ver, vamos a entrar al tema de Andrés Manuel en un momento más, pero a mí me gustaría, porque en este libro, en este texto que trabajaste, José Antonio, también hablas de la contienda, del proceso electoral. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viene esta contienda? Está muy interesante porque no sabemos quién va a ganar, y eso ya, digamos, en una democracia se valora. En el 2012... no es que no fuera democrático el proceso en lo esencial, es que ya se sabía quién iba a ganar, no fue muy competida. Ya sabíamos que Peña Nieto iba a ser el que iba a ganar, no sabíamos por qué porcentaje, eso era lo único que quedaba en duda. ¿Va a ganar por 15% o va a ganar por 6%, como ocurrió? Pero eso ya estaba, pues. Ahora no, ahora es entre 3 por lo menos. Todavía el Frente puede competir, muchos dicen se va a caer, yo entre ellos creo que se va a caer el Frente, pero todavía en principio está ahí. El PRI, muchos dicen no va a remontar su tercer lugar, aunque en algunas encuestas ya empieza a aparecer en segundo. Yo digo sí puede remontar el tercer lugar y ser competidor contra López Obrador. Y López Obrador que va a estar en la final. ¿Entre 2 o entre 3? ¿No les ves oportunidad a los independientes? No. Ninguna. Mira, Margarita podría dar pelea. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene una votación más grande que los demás independientes y yo no quito la posibilidad, la eventualidad de que independientemente de que consiga las firmas o no, Margarita, que parece que las puede conseguir, los otros partidos, hoy hay otros partidos que están así como viendo a ver para dónde jalan y que podrían ofrecerle la candidatura a Margarita. ¿Quiénes son? Encuentro Social, con quien ha habido pláticas en ese sentido, y el PANAL. Oye, y el mismo frente a la luz de esta reciente reunión de Mancera y Moreno Valle, ¿no? Lo veo difícil, porque ya dentro del PAN ya también dijeron quien se salió, o como dicen, el que se fue, se fue. Bueno, ya lo dijeron varios. Se fue del PAN, no del frente. Pero eso es lo que están diciendo ellos. De parte del PAN, Margarita ya quedó fuera. No tiene posibilidad. Y hablando justamente del frente, bueno, ahí está Moreno Valle, está Mancera, está Anaya, que está marcadísimo como que va a ser el candidato. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que va a ser Anaya. Ahí la pregunta en el frente es si los demás le van a levantar la mano o no. Es decir, porque no va a ser abierto como están exigiendo los demás. No va a ser abierto. Van a hacer un formato que parezca democrático también, a lo mejor debates entre varios, a lo mejor encuestas, dicen que haya 3 encuestas para que se puedan confrontar, ¿no? Las encuestas espejo que le llaman. Van a tratar de darle una formalidad democrática, pero al final va a ser Anaya seguramente. Y entonces la pregunta es si los demás se conforman y le levantan la mano. Porque si dijeran, no, esto no fue real, esto no fue
pues el frente se viene más para abajo todavía. Que ya de alguna manera lo han manifestado el mismo Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera. Sí. Si no está las cosas bien, No cuenten con no nosotros cuenten conmigo. para avalar. Pero hay quien calcula, algunos colegas calculan, dicen, eso es para presionar y para que los tomen en cuenta y para negociar. Son fichas para negociar. Ok, te apoyamos a Anaya, pero me toca esto, me toca el otro. Puede ser también. Compromisos. Tampoco no lo descarto. Ahora, independientemente de esos compromisos, José Antonio, con Anaya, ¿cómo ves al frente? ¿Seguirá, se mantendrá o se va a diluir? Yo creo que el frente puede consolidarse con Anaya incluso, y con probablemente Alejandra Barrales aquí en la capital, la Ciudad de México, pero creo que se va a desplomar, porque la salida de Margarita sí le pegó. Sí le pegó. Las encuestas que menos le dan 5 o 6 puntos, suficientes en una contienda cerrada. 6 puntos es muchísimo. Muchísimo. 6 puntos que eventualmente se pueden ir para otro lado, quién sabe. Algunos dicen pueden regresar al PAN, quién sabe. Pero por lo pronto ya le quitó posibilidades y posicionamiento en las encuestas. Y eso cuenta mucho, porque la gente va inclinando su voto, depende de quién ve que pueda competir. Es el voto útil, el voto estratégico. Así es. Entonces, si se cae en las encuestas el frente, le da la oportunidad al PRI para ubicarse en segundo lugar y consolidarse en segundo lugar. Eso puede pasar. Ese es el escenario que yo veo hoy por hoy más probable. Ahora, estamos viendo al frente a través de sus integrantes, pero quienes votan no están adentro. Pueden irle al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, y en el momento que vean a un candidato que no es de sus... de su gusto, de su preferencia, gustos, sí. le darán el voto útil a otro. Esa es la cosa. Mira, yo creo que el voto útil, y eso lo explico muy bien acá en el libro, el voto útil va a definir esta elección, creo yo. Porque va a ser una elección cerrada. Gane quien gane, va a ganar yo creo que un margen pequeño. Entonces, los votos útiles que se van precisamente de los partidos, cuando ven que su candidato no puede competir o ya cayó al tercer lugar, se reacomodan de maneras muy distintas. Eso es lo que yo creo que puede definir la elección. ¿De qué dependes? ¿De qué crees que depende el triunfo en 2018? Mira, si es el PRI, es que depende quién sea el que compita, claro. ¿no? Y si son de 2 o 3, también muchos dicen, va a ser 3 hasta el final, van a ser los 3 hasta el final. Eso es una posibilidad, pero nunca ha pasado en la elección presidencial. Normalmente cuando ya uno cae al tercer lugar, se va para abajo, se desploma y queda entre 2, precisamente por el fenómeno del voto útil. Entonces, yo creo que va a depender de si el candidato que esté frente a López Obrador logra congregar la mayoría del voto antiobradorista. Porque el voto antiobradorista hoy por hoy, según las encuestas, es cercano al 65%. Si hay alguien que logre conglomerar la mayoría de ese voto, le gana a López Obrador. Pero, quién sabe, porque ese voto antiobradorista no en automático vota por cualquiera que esté frente a López Obrador. Porque mucha gente dice, no, yo no quiero votar por López Obrador, no quiero que gane, pero tampoco voy a votar por cualquier candidato. A lo mejor por Anaya no. Mucha gente dice, no, por Anaya no, tampoco. Por lo que representa hasta ahorita, ¿no? Por lo que la imagen que ha dado. O por alguien del PRI, pues depende de quién sea del PRI. Y muchos dicen, no, del PRI no tampoco. Entonces, mucho de ese voto se va a diluir en independientes o voto simbólico, o no va a votar o anula el voto. Mucho de ese voto antiobradorista. Exacto. Y además, la otra parte se puede fragmentar, una parte para el PRI, otra para el Frente, otra para independientes, los que queden, quién sabe. ¿Has pensado en cuántos van a quedar? Margarita y el Bronco. Creo que nada más. Se perfilaba que a lo mejor Marichuy. Pero parece que no está consiguiendo los votos al ritmo que se requiere. Difícil, ¿no? Sí, entonces además, parece que... valga el término, tiene un nicho de mercado que es complejo. Sí, y la recolección de firmas es difícil en las zonas en donde ella pueda tener influencia. Entonces no está yendo al ritmo que se requiere. Ya muchos están dudando que vaya a conseguir las firmas, pero creo que Margarita... Por cierto, con ayuda del PANAL, porque hubo la reunión de Margarita con el PANAL, en donde el PANAL se compromete a ayudarle a dar firmas. Bueno, pues de ahí a ser la candidata hay un solo paso, ¿eh? Sí, claro. No hay que descartar eso. Pero creo que va a ser Margarita y el Bronco nada más, los que logren esas firmas. El Bronco por lo pronto está a la cabeza. Sí. Yo lo he dicho mucho en nuestros espacios informativos. No se me hace lógico que un gobernante en funciones está haciendo campaña. No, porque además las firmas esas seguramente están recabándose con la estructura del gobierno, lo cual no se vale. En la misma ley, no se le ha demostrado, pero en la ley dice no puedes tener recursos públicos
Y yo creo que el Bronco está utilizando recursos públicos, Bueno, y evidentemente. olvídate de los recursos como tal, ¿no? La gente, en fin. A ver, soy el aparato. gobernador de tal entidad, vas Ok. hoy al Ministerio o a la Secretaría de Educación y que todo el mundo se registre. Bueno, eso es, de todas maneras, ¿eh? No es tanto el dinero, No es tanto el dinero. pero son recursos públicos, Claro, es los recursos humanos. Finalmente. ¿No? Bueno, vamos al tema de AMLO presidente y te lo pregunto, ¿hay diferencia de estos dos procesos electorales en los que ha participado? Recordemos que esta es la tercera participación de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de la República. ¿Hay diferencia en estas? La tercera es la vencida, dice él, ¿no? Dice, la tercera es la vencida. Y puede ser. ¿Por qué? Porque ahorita yo lo que veo como una variable que le está ayudando y le puede ayudar a López Obrador es el hartazgo. El hartazgo con los dos gobiernos del PAN, que fueron para muchos muy decepcionantes, y con este gobierno del PRI. A final de cuentas, mucha gente optó otra vez por el PRI en 2012, como diciendo, son los que tienen experiencia, van a hacer algo más en materia de seguridad, y no. Y además la corrupción se disparó enormemente en este sexenio. Entonces mucha gente está harta de lo que representan el PRIAN, digamos, PRI y PAN. A diferencia del 2006, donde sí había ya cierta decepción con Fox, pero no era el hartazgo tan fuerte como ahora, con esas dos opciones, con lo que representan PRI y PAN. Eso le ayuda a López Obrador. Y hay un hartazgo, yo iría un poco más allá, no es contra el PRI ni contra el PAN, es contra todo el sistema político y partidario del país. O sea, la gente no cree en sus políticos. No, aunque ahí algunos dicen, es la partidocracia, algunos decimos, y todos los partidos, el que más, el que menos, incurre en corrupción, incurre en trampas, incurre en privilegios, el que más, el que menos, todos están ahí. Pero mucha gente dice, no, Morena es aparte. Desde luego los seguidores duros de López Obrador, que muchos comparan o comparamos incluso como una devoción casi religiosa. Religiosa. Sí, y él da muchos elementos para eso, en su discurso y en lo que él dice, él de pronto usa mucho lenguaje religioso, ¿sí? O que parece un discurso religioso, pero bueno, hay muchos que son incondicionales de él. Y otros que dicen, no, no soy incondicional, le reconozco defectos, pero es la mejor opción frente a este hartazgo del PRIAN. Es decir, sí hacen una diferencia con Morena, sí te dicen, oye, no metas a Morena en el mismo costal. Lo dice López Obrador, desde luego, todo el tiempo, pero muchos de sus seguidores dicen, no es igual, es la menos peor opción. Y eso es lo que le puede dar la ventaja a López Obrador. Sí, un hartazgo que tiene que ver con inseguridad, corrupción, impunidad, el actuar de los políticos, hablemos de Duarte, de Moreira, de Padres y de cuanto exgobernador o gobernadores me digas, la gente está harta de esa situación, pero también está consciente, y tú lo acabas de mencionar, José Antonio, que todos están partidos con la misma tijera, todos. Y si tal vez, como mencionas, Andrés Manuel es el menos o se cuece aparte, también va a ser parte de un sistema que ya está establecido. Regresando, me gustaría que platicáramos de eso. Una cosa es lo que propones y otra es lo que puedes hacer en este sistema. Estamos platicando con José Antonio Crespo sobre este libro, 2018, AMLO, presidente. Regresamos. Todas las encuestas están marcando a López Obrador arriba hoy por hoy, aunque con diferente margen, seguramente es porque está arriba. Continuamos aquí en Expedientes TVC, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el politólogo, historiador y analista José Antonio Crespo, a quien nos da un enorme gusto tener y platicar con él. Estamos hablando de este libro, de su último libro, 2018, AMLO Presidente. Y te decía, José Antonio, tal vez para algunos es el menos malo, Andrés Manuel, pero finalmente si gana, bueno, tiene muchas vertientes, pero una de ellas es que va a llegar a gobernar en un sistema que ya está establecido, un engranaje que ya está chueco o derecho, ahí está, y no cambia de la noche a la mañana. ¿Cómo lograr las propuestas que él, y de la cual también me gustaría, porque en este libro hablas de las propuestas de Andrés Manuel? Así es. Sí, porque los electores tendemos mucho, hablo en general, a irnos con las ofertas que hacen los candidatos, a las propuestas que siempre son propuestas muy buenas. Digo, en el Estado de México prácticamente todos ofrecían que iban a ser ya un Estado sueco, ¿no? La cosa es, lo que tendríamos que hacer los electores, si tuviéramos un poco más de curiosidad por lo menos, es ¿cómo le vas a hacer?
Porque López Obrador ofrece, y los demás lo ofrecerán también, el Frente ya ofrece también un salario universal, ¿no? La pregunta es cómo. La pregunta es cómo lo vas a hacer. Entonces, ofrece López Obrador, creceremos al 6%, pues magnífico, porque hemos crecido al 2% o menos. Pero de la palabra años. al hecho... Y luego dice, vamos a erradicar la corrupción, no disminuirla, erradicarla. Y él mismo hace el énfasis, ¿no? No se trata de reducir la corrupción, se trata de erradicarla. Oye, pues eso ni en los países escandinavos lo han logrado. Todo eso que ofrece dices, perfecto, claro que sí. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque dices, oye, no, esto no es así. Históricamente las cosas no han funcionado así. Oye, estas propuestas económicas no se traducen en lo que tú dices. Oye, tu combate a la corrupción no se le ve bien por dónde y en todo caso no va a ser de inmediato. Y resulta que todo está muy integrado. Por ejemplo, él dice, para lograr los programas sociales que ofrece, y que unos dirían, pues muy bien, becas para los jóvenes, todo el mundo a la universidad, tercera edad, ¿no? Becas para la tercera edad, o pensiones, etcétera. ¿De dónde va a salir ese dinero? Dice, de lo que le saquemos a la corrupción, que él calcula en 500,000 millones de pesos, que es muchísimo. Y no lo veo errado, ¿eh? No, a la luz de tantas cosas. Claro, pero la pregunta es, ¿de veras el combate a la corrupción va a ser tan eficaz que logres obtener esos recursos a tiempo y aplicarlos? Esa es la parte que se me complica. Claro. Porque cuando luego ves sus propuestas de combate a la corrupción, dices, eso no va a funcionar, no ha funcionado históricamente. Esas propuestas en particular. Él insiste muchísimo, por ejemplo, en el ejemplo moral. Si la cabeza es honesta, los seguidores también lo son en automático. Pues no. Lo hemos visto aquí mismo en el Distrito Federal, en su gobierno, no ocurrió eso. Y en su partido no ocurre eso. Entonces, cuando salen sus defensores, dicen, oye, es que lo que hagan los demás no es responsabilidad del observador. Pero es por tu eso, administración. pero tu esquema, entonces es el que está fallando. Claro. Por eso mismo le digo, claro, por supuesto. Pero entonces quiere decir que su propuesta no funciona. O sea, no es cierto que si la cabeza es honesta, los demás son honestos. Y él insiste muchísimo en que de esa manera vamos a tener ya una renovación moral y una renovación de honestidad en todo el aparato público. A ese justamente es al tema que me refería. O sea, vamos, a lo mejor trae muy buenas propuestas, muy buenas ideas, pero el aparato gubernamental, la burocracia, ahí está, enquistada, difícil de erradicar. Sí. Es como la limpieza en las policías, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos años llevamos limpiando las policías? Y nada. Y no se puede. Y no se puede. Es muy difícil, por eso no creo que es una labor de un sexenio. Él pone mucho como ejemplo a los países escandinavos, por eso yo los he mencionado también. Él pone, esa es la meta, qué bueno, pues claro, para mí ese es el modelo a seguir, pero eso no lo consigues en 6 años. Mucha gente está creyendo que efectivamente se va a poder lograr algo así en 6 años. Los escandinavos se llevaron un siglo de aplicar medidas adecuadas, económicas, sociales, políticas. Ahora, algún día tenemos que empezar, ¿no? Eso sí, empezar sí. Pero si tú ofreces que a lo largo, al fin de tu sexenio vas a tener todo eso, pues dices, pues no, eso es fantasioso. Pero incluso para empezar, tienes que aplicar, por ejemplo, en el combate a la corrupción, porque él lo cita con razón. Los países escandinavos son los que menores niveles de corrupción tienen. Sí, ¿cómo lo hicieron? No fue con el ejemplo moral de sus primeros ministros, fue aplicando la ley sistemáticamente, fue castigando a los corruptos con criterios universalistas y con criterios sistemáticos. Y ahora sí que si son mis colaboradores o mis aliados o no importa, se tiene que aplicar la ley. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, no apoyarte en el ejemplo moral del presidente, porque eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Hemos estado hablando, más mencionado mucho el tema de los escandinavos, y yo te diría, y se lo digo al auditorio, cuando hablamos de Andrés Manuel, en cualquier espacio, la gente lo relaciona, o los medios lo relacionamos con Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque su estilo es muy, a muchos les parece como el típico populismo latinoamericano, para mucha gente así lo ven, muchos de sus dichos, mucha de su retórica de pronto, y porque sus dirigentes han exaltado públicamente al modelo chavista, al bolivariano. Sus dirigentes de Morena públicamente han dicho, vámonos por ahí, hay que apoyar, este es el modelo. Entonces, aunque el modelo a la luz de los ojos no es el que requerimos. No, pues por lo menos mucha gente pensamos que no. ¿Que no? Hay algunos que dicen, sí, ese es. Pero vemos la inflación en Venezuela, vemos el desastre económico que ha habido, los problemas políticos que se han generado y que los tienen al borde de una confrontación enorme. Bueno, entonces muchos infieren
de que efectivamente están pensando en eso, en esos tipos de modelos, aunque él insiste en que los países escandinavos. Digo, qué bueno, lo que pasa es que hay que ser realistas también y saber que ese modelo no se consigue en 6 años. Sí, hay que empezar, ojalá se empezara ya a tomar algunas de esas medidas. Claro. Pero otras de las inconsistencias, él dice, vamos a hacer estos programas sociales de todo tipo, como en Noruega, como en Finlandia. Sí, pero ahí cobran unos impuestos enormes a todos, cercanos al 50%. Y aquí nos dice, aquí no se van a elevar los impuestos. Exacto. Ni endeudamiento público. Qué bueno que el endeudamiento no, porque eso es populista. Pero tenemos que subir los impuestos y abarcar a toda la sociedad. Ser más justos con los impuestos. Porque aquí y sabemos que son muy pocos los que pagan impuestos. Sí. Entonces tiene que ver la forma en que se vaya incorporando a la más gente a pagar los impuestos en la medida de sus posibilidades. Y entonces podrás hacer esos programas sociales. Claro. De otra manera no los puedes hacer. En las dos anteriores elecciones en las que compitió Andrés Manuel hubo errores. Hubo errores de él, de su equipo, que de alguna manera no le permitieron llegar. Y en esta no va a estar exento. Uh-huh. De hecho, por ahí yo le vería un par de errores ya ahora, que es el tema de su separación con el PRD, uh-huh. de decir no quiero nada, uh-huh. y hacerlos a un lado. Uh-huh. Y por el otro lado, a mí me parece así, su falta de presencia y de aprovechamiento en el terremoto del 2017, de este año. Uh-huh. Son errores que finalmente también le quitan posibilidades. Fíjate que el primero, el de los sismos, uh-huh. sí, como que hizo una especie de vacío. Uh-huh. Al principio adelantó un poco con lo de que iba a transferir algunos de los recursos del partido. Plausible. Sí, y eso generó un debate ahí, ¿no? Que hasta ahorita se quedó básicamente nomás en el debate, uh-huh. de recortar financiamiento partidista, uh-huh. y todo eso, bueno. Y luego sí, pero no le ha afectado en las encuestas. Lo del PRD sí puede ser un error, porque ahí sí hay puntos en particular que puedes perder, uh-huh. puntos que pueden ser decisivos. Pero fíjate que los errores que he estado cometiendo ahora, uh-huh. o los excesos discursivos, ¿no? Culpar al ejército de lo de los 43, uh-huh. en fin, ese tipo de cosas no le están quitando puntos. Votación, no. Desde principios del año, fíjate que algo que le ayudó mucho a López uh-huh. Obrador fue el gasolinazo, porque antes del gasolinazo estaban empatados con Margarita. Era López Obrador y Margarita, suponiendo que Margarita fuera del PAN. Exacto. Y de pronto del gasolinazo se disparó ya con 5 puntos de ventaja, y ya esa ventaja no la ha perdido. A veces es de 3 puntos, según la encuesta, uh-huh. ahorita están 7 puntos en las últimas más recientes, pero esa ventaja ya no la ha perdido. Entonces puede cometer errores, ha cometido excesos discursivos, exacto. otra vez, pero la ventaja sigue. ¿Qué tanto creerle las encuestas, José Antonio? Mira, hay que saber leerlas, porque hay que leerlas con reserva. Uh-huh. Pero cuando todas marcan una cierta tendencia, normalmente por ahí va la cosa. Yo no me quedo con una encuesta. La encuesta fulana dijo tal, no, pues espérate, ¿no? Porque sabemos que hay... Que recordemos, la encuesta es de quien la paga. Sí, incluso en el 2012 que fueron muy criticadas las encuestas con razón, pero todas decían que iba a ganar Peña Nieto, todas. Y todas decían que López Obrador ya al final iba en segundo lugar y que Josefina en tercero. Pues eso pasó. Ahora, algunas decían que con 15 puntos de ventaja y fueron 7. Otras sí dijeron 7 y 10. Uh-huh. Pero algunas cosas sí puedes extraer y decir, si todas las encuestas están marcando a López Obrador arriba hoy por hoy, aunque con diferente margen, seguramente es porque está arriba. O sea, sí podemos sacar esa conclusión. Si hasta ahorita todas habían marcado al PRI en tercer uh-huh. lugar, probablemente es que el PRI está en tercer lugar y a lo mejor remonta, pero hoy por hoy o hasta ahora había estado en tercer lugar. Entonces hay cosas que sí puedes extraer, no de una encuesta. Yo nunca recomiendo sacar conclusiones de una sola encuesta, sino ver todo el panorama y donde la tendencia mayoritaria está apuntando, probablemente eso es lo que está ocurriendo. Y hoy por hoy López Obrador está arriba con ventaja desde el principio de este año. Así es. Entonces, podemos suponer que sí trae ventaja. Viene una recta final interesante. Puede cambiar, eso puede no quita, cambiar. O sea, los debates, lo que Sobre quieras. todo porque hasta este momento solo hay un candidato. Además, eso influye, por supuesto. Cuando ya se definan los candidatos de los demás partidos y demás, entonces ya
cambia un poquito el panorama, pueden subir, pueden crecer, viene la publicidad, viene lo que hagan los candidatos, si cometen errores o no. Todos cometen errores, la cosa es qué tipo de errores, y qué costo pueda tener. Los debates pueden ser importantes también. En fin, todo eso. ¿Le entrará a los debates? Sí, no, sí, ya dijo que sí. Ya vio lo que le costó en 2006, ese fue uno de sus errores. Le costó 4 puntos. De 10 puntos de ventaja que tenía, el no haber ido al primer debate, le bajó 4 puntos. Es muchísimo. Sobre todo en una elección que se definió por menos del 1%. Bueno, ese error le costó 4 puntos. A lo mejor le costó la elección ahí, probablemente. No, ya no va a cometer. Ese error no lo va a volver a cometer. Otros quizá, pero ese no. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van alineando. Y sobre todo, repito, al final es como se va ya a decidir el voto útil. Cuando ya se sepa quién compite con quién y quién se cayó al tercer lugar, si alguno se cayó, entonces viene el realineamiento, que eso se da en las últimas 2 semanas, del voto útil. Sí, muy cerrado. Así es. En esto que hemos estado platicando de Andrés Manuel, lo comentábamos hace un momento fuera del aire, y te decía yo, ha cambiado la estrategia y a los estrategas de su campaña. Hoy lo vemos un poco más moderado. Con Romo a la cabeza. Con Romo a la cabeza. Un empresario. Con menos, siendo menos intolerante. ¿Se mantendrá? Porque el Andrés Manuel López Obrador, el real, el que conocemos, el que es, nos lo ha mostrado desde hace 12 años. Sí, así es. Y mucha gente dice, él es el peor enemigo de sí mismo. De sí mismo. Él comete los errores, él es el que pierde la elección. Yo sí lo creo en el caso del 2006. Claramente creo que él perdió la ventaja por sus errores, por sus excesos. Y puede ocurrir otra vez. Lo que ahora veo es que hay un mayor blindaje de la gente que quiere votar por él, por hartazgo a los gobiernos del PRIAN, digamos, le perdonan ahorita todo. Ahorita le están perdonando todo. O sea, el fenómeno que vimos en 2006 podría no ocurrir ahora, porque a diferencia del 2006, ahorita el hartazgo es mucho mayor, con lo que hay. Entonces, platicando con la gente que va a votar por López Obrador, o que quiere votar, y cuando le dice, oye, ¿ya viste lo que dijo? Oye, ¿ya viste este error? Oye, ¿ya viste eso? Sí, pero no importa. Sí, pero no importa. Yo prefiero a él que al PRI o al PAN otra vez. Le están perdonando, digamos, sus electores, el 30-32% que marcan las encuestas, ese creo que no se va a mover mucho. Tal vez no se mueva mucho para arriba, depende cómo sea el voto útil, pero para abajo tampoco. Esa es la diferencia con 2006. Entonces, si eso le alcanza, si el resto del voto se fragmenta, porque se dice mucho con razón, la fragmentación del voto le favorece al PRI, le ha favorecido al PRI, como en el Estado de México. Sí, pero la fragmentación del voto también le puede ayudar a López Obrador, porque el voto antiobradorista se puede fragmentar. Y entonces López Obrador puede ganar con 32%. Claro. Ahora, déjame, rápidamente, se nos terminó ya el tiempo, José Antonio, pero hay dos preguntas brevemente que me gustaría que me comentaras. La primera de ellas, el bastión de Andrés Manuel López Obrador ha logrado extenderse ya a todo el país, porque se centraba mucho en la Ciudad de México, en Tabasco, por supuesto, pero... Ahora en el Estado de México ya tiene el Estado de México ahora con esta reciente elección, así es. Pudo haber ganado. ¿Pero el resto del país? No. Sin embargo, jala voto útil. De hecho, desde las otras elecciones. Por ejemplo, si es el norte, pues el PRD no existía prácticamente, no existe. Y lo mismo ocurre ahora con Morena. Sin embargo, López Obrador duplicaba el voto del PRD en los estados del norte. Es decir, jala voto útil de otros lados, sobre todo del PRI. En el 2006, cuando el PRI se cayó al tercer lugar, en el norte, quien más votos jalaba de los priistas fue López Obrador, no Felipe Calderón. El voto útil del 2006, que vino del PRI y del PANAL, 2/3 partes se fueron con López Obrador. También lo analizo ahí con mucho detalle. 2/3 partes con López Obrador y la otra tercera parte con Felipe Calderón. Entonces, priistas, que si es que no, su candidato no está compitiendo, se pueden ir con López Obrador. Y saliéndonos un poco del tema de Andrés Manuel y centrándonos en el proceso electoral, ¿cómo ves a las instituciones electorales? Muy débiles y muy sesgadas. En el INE hay bancadas de los partidos. Hay claramente una bancada priista que es férrea. No tiene la mayoría, pero a veces la logra con otros votos. Pero claramente hay un bastión dentro del PRI, dentro del INE. Y débiles, el INE como tal, incluso con los demás, muy débiles ante
infracciones de los partidos ante sus trampas que hacen, no aplican la ley como incluso está pensada la ley. Lo vimos con el Partido Verde en 2015. La ley que quiere ser más rigurosa, los partidos cuando legislan quieren ser más rigurosos y luego las autoridades son muy blandas. Lo mismo el INE y no se diga el tribunal. El tribunal que le perdona todo a los partidos y que le veo yo a este nuevo tribunal de un año para acá un sesgo en favor del PRI. Y confrontados además. Sí, confrontadas las los dos, instituciones. el INE frente al tribunal. Pero al tribunal yo sí lo veo muy sesgado en sus decisiones en favor del PRI. El INE está dividido, pero muy blando el INE. Le falta energía, le falta fuerza para aplicar las sanciones, para no... Déjame para no rápidamente dejar. comentarte que hace apenas unos días tuvimos una reunión nacional de Mega Noticias y estuvo invitado uno de los consejeros del instituto y justamente le comentábamos esto. Hoy sí anuncian, vamos a multar a los partidos con tal. Y nos respondió, si pagan a crédito. Ajá. ¿Sí? Tú, Partido Verde, debes tantos millones, bueno, te toca de tu nuevo presupuesto esto, de aquí te quito. Sí, no, eso sí, mira. Pero finalmente eso la gente no lo sabe. No lo sabe y además, no, hay otras sanciones más duras. Yo ponía el verde. Sí le pusieron multas, que ellos no pagan, les van quitando del financiamiento de los partidos. Y además en cómodas mensualidades, digamos, ¿no? ¿Pero de qué vives? ¿Como partido? No, pero por eso es en mensualidades, porque no les quitan todo de golpe. Les van quitando nada más, entonces ni lo sienten, la verdad. Y no lo ponen de su bolsa, es de nuestra bolsa. De nuestra bolsa. Sí. Claro. Pero hay sanciones más fuertes previstas en la ley. Por eso ponía el ejemplo del Partido Verde en 2015. Dice la ley, si un partido infringe una y otra vez la ley sistemáticamente, pierde el registro. Entonces dijimos, ahí están todas las condiciones. El Verde le decían, ya no lo hagas y lo seguía haciendo, desacataba las órdenes que le daba la autoridad. Pues ahí están las condiciones y no quisieron. Fueron muy blandos. ¿Miedo? Entonces, ¿O sí, compromiso? compromisos, no sé, lo que sea, no aplican la ley, no aplican la severidad de las sanciones contempladas por la ley. Luego, anulación de elecciones. Claro, lo han hecho, Coahuila. sí lo han hecho. Sí, Coahuila tendría que ser, porque Tendría claramente que ser. están todos los elementos ahí. Entonces no lo hacen. La pérdida de registro del Partido del Trabajo en 2015 también, se lo perdonó el tribunal. Sí. No, ahí te regalo estos puntitos Sí, y mira, síguele. aquí hay una salidita, Ajá, órale, exactamente. síguele chupando al erario. ¿Eso cómo va cómo se va a reflejar en el proceso electoral? Le quita credibilidad a la Total. autoridad electoral. Ahorita las encuestas dicen 60%, no creemos que el INE sea el adecuado. Del tribunal no he visto, pero también está por el estilo. Entonces, las resoluciones que lleguen estas autoridades en una elección competida, como en 2006, puede que no tenga la credibilidad suficiente. O en el Estado de México en este año, 70% no cree que el PRI ganó bien. Imagínate eso en una elección presidencial. Sí, no, terrible. José Antonio, un gustazo platicar contigo. Gracias. Que no sea la última. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Igualmente. José Antonio Crespo y este libro que le recomiendo está en todos lados. Sí. 2018, AMLO presidente, léalo, tómelo en cuenta porque hay mucho que dilucidar de aquí a julio del 2018 en que tendremos que emitir nuestro voto. Muchas gracias, muy buenas noches, Expedientes TVC.